Profundicemos en noticias internacionales, ¿les parece? Laura Soto está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Seba, bien, ¿y tú? Muy bien. Muy buenas noches, y partiendo también lo que hablábamos justamente también en la nota anterior, que tiene que ver con las elecciones generales que se celebran en España este domingo, las cuales van a estar marcadas primero por una gran ola de calor que ya está enfrentando el país hace ya varios días. Tenemos a Madrid, por ejemplo, con una temperatura que alcanzará una máxima de 36 grados. 36 grados, y también en algunas zonas de España 40 grados, fíjate. Y esas imágenes que ustedes ven ahí en pantalla son esta jornada que le llaman ahí en España de reflexión, que se realiza el día antes de que se lleven a cabo las elecciones, donde pudimos ver a los líderes de los principales partidos españoles realizar distintas actividades de ocio. Ahí, por ejemplo, vemos a Alberto Núñez Feijóo, quien es el líder del partido Podemos y el que tiene ahí mayor posibilidad de tener el principal porcentaje en estas elecciones. Y que ustedes ven ahí en pantallas a Pedro Sánchez, fíjense. Mira, sí, paseando en bicicleta, haciendo un recorrido. No sabía de su afición por el ciclismo. Mira. Exactamente, con su esposa. Y también veíamos, por ejemplo, a Yolanda Díaz, que es la líder de la formación Sumar. Así que hay también distintas actividades que se han llevado a cabo en esta jornada de reflexión, que fue justamente un día después también del cierre de las campañas electorales de los partidos como bien les decía, del PP, del PSOE y también de Vox. Y justamente aquí lo que se ve entonces en los sondeos, en los últimos sondeos que se han registrado antes de estas elecciones, es que el PP, el Partido Popular, va a ser la formación más votada, entonces aproximadamente con un 34% de los votos, y le seguiría después también el Partido Socialista Obrero Español, que es la formación política de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Ahora, en un sistema parlamentario como el español, lo que necesitas es alcanzar una mayoría de escaños para poder gobernar. Y si no tienes los escaños suficientes, formas coalición, ¿no? Te alías con otros partidos. Y eso es lo que queda en duda, si es que finalmente o no el PP va a optar por formar coalición con Vox, con este partido de extrema derecha español, que es lo cual también era lo que se le cuestionaba bastante a Alberto Núñez Feijóo. Él decía que no tenía la intención, pero hay que ver si es que finalmente lo hace, porque, por ejemplo, si es que se dan estos resultados que se prevén en los sondeos, finalmente ambos partidos podrían juntar en mayoría absoluta y así poder llegar a un acuerdo para formar gobierno entre el PP y Vox, que era precisamente lo que ahí le criticaba bastante Pedro Sánchez, por ejemplo, en este debate que tuvieron ambos, Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, si es que finalmente, que fuera claro, si es que finalmente va a formar coalición o no con Vox, en un caso eventual. Lo otro que también queda en duda con esta ola de calor que también te decía, es que sería posible de que no haya mucha participación electoral durante el domingo. Probable, ¿no? 36 grados en la tarde en Madrid, bueno, es un desincentivo total para ir a votar. Claro, y de hecho es la primera vez que hay elecciones en pleno verano y también en periodo de vacaciones. Por lo tanto, lo que se ha visto es que han aumentado mucho los votos por correo. Eso también quizá ha superado un récord desde 2008, que no se veía tanta votación por correo en este caso, por lo mismo, porque hay una ola de calor, hay mucha gente que está de vacaciones, más de 30 millones de personas que están ahí listas, registradas para sufragar en estos comicios. Si es que lo lleváramos al caso chileno, como que hubiera elecciones acá en Chile en enero, por ejemplo, ¿no? Exactamente, lo cual por supuesto ahí que complica también, pensando por ejemplo en las filas que hay que hacer para poder ingresar a los locales electorales. Por eso veíamos ahí los preparativos con ventiladores, con aire acondicionado, también con botellas de agua que se van a estar dando tanto para los votantes y también para los vocales de mesa a raíz de esta ola de calor. Y por supuesto ahí también hay que ver qué pasa con esa participación, si es que finalmente sucede o no que va a bajar en ese sentido, pero ya veíamos al menos ahí a los líderes de los principales partidos, por supuesto realizando distintas actividades, también mostrándose públicamente previo a estas elecciones. Sí, claro, aprovechando estas últimas horas. Ahora, es una elección súper importante pensando en que las últimas elecciones regionales, el gobierno del PSOE, digamos, al PSOE en particular, no le fue muy bien. En algunas regiones en particular, no tanto en votos, pero sí en algunas regiones en las que perdió liderazgos bien relevantes. Y por eso se adelanta las elecciones para julio, que fue la movida estratégica que implementa Pedro Sánchez. Por lo tanto, la elección de mañana es bien importante
importante para, bueno, ver si es que la estrategia que implementó el presidente español le funcionó o no. Precisamente en esas elecciones vimos el partido de Alberto Núñez Feijóo, PP, que le fue bastante bien. De hecho, lo celebraron bastante esas elecciones municipales y también vimos una pequeña alza también de Vox, que eso también es otra cosa que pudimos ver ahí. Pero lo más importante es que fue que la formación política del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, perdió ahí también terreno y, como bien decía, fue la razón por la cual él decide hacer este experimento que le llaman algunos, porque fue algo muy de improviso, que no se esperaba. Absolutamente. Imagínate, hace 2 meses fue que convocó a estas elecciones ahora en julio, o sea, un tiempo de preparación muy breve para elecciones de tal magnitud, y hay que ver si es que le resulta, porque él de verdad está muy confiado de que esto podría ser algo distinto, de que pueda tener un buen resultado y que no vaya a ser lo que dicen los sondeos, que finalmente es el PP el que está ahí liderando las encuestas. Bueno, y en la prensa española destacaba también el buen ánimo con el que había terminado la coalición de gobierno, ¿no? Con ánimos renovados después de los debates que se habían registrado y después de una serie de mensajes también que lograron calar, pareciera, en parte de la población, y por eso habían terminado envalentonados con la posibilidad de obtener un buen resultado mañana. Pero las encuestas plantean por ahora otro escenario. Claro, plantean lo contrario, al menos hay una primera posición el PP, después el Partido Socialista Obrero Español y después Vox, que sería ahí la tercera formación política con mayor representación, según lo que dirían ahí entonces estos sondeos. Bueno, Gabriel Palma preparó un completo informe que nos va a contar parte de cuáles son los partidos principales entonces que se enfrentan en estas elecciones. Pasemos a verlo a continuación. Al señor Feijóo le da vergüenza aparecer junto al señor Abascal. Por eso no está en este debate. Era la figura que faltaba en el último debate previo a las elecciones de este domingo en España, Alberto Núñez Feijóo, el favorito para liderar el próximo gobierno según los sondeos y que decidió restarse del encuentro en el que sí estuvieron 3 de sus contendores, entre ellos el actual mandatario Pedro Sánchez, el mismo que llevó a los españoles a enfrentarse a estos comicios antes de tiempo. Y es que luego del desastroso resultado del oficialismo en las elecciones municipales y autonómicas, Sánchez decidió adelantar las elecciones generales que estaban programadas para fines de este año y hoy se enfrenta al desafío de mantenerse en el poder cuando España acaba de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Lo que pasa es que la bandera de España es inferior a la otra bandera. Vamos a intentar que no se interrumpan. Unos comicios que tienen en la cuerda floja a la centroizquierda ante el reciente crecimiento de la derecha en las urnas, sumado a un ambiente muy polarizado. Todos están clamando un cambio. Es evidente que el presidente de gobierno no es válido ni para el puesto, tampoco tiene ninguna moral válida. Pues retroceder 50 o 60 años a una época en la que estaba un dictador aquí mandando y haciendo lo que le daba la gana, y no puede ser. Los sondeos publicados antes de la veda de encuestas que comenzó a regir esta semana reflejaban en su mayoría una ventaja para el opositor Partido Popular y un escenario matemático favorable para conformar un gobierno si suman al partido de extrema derecha, Vox. A los que han votado a Podemos y no quieren que Vox tenga capacidad de decisión, le pido su confianza. No sé si seremos el partido de todos, pero sí sé que somos la garantía del cambio político en España. Pero los mismos sondeos prevén un escenario difícil para que el PP por sí solo obtenga una mayoría absoluta si logran la mayor cantidad de escaños. Por eso las miradas están puestas en lo que ocurra el día después de las elecciones. Pues un Partido Popular que ofrece pactos a esa izquierda que nos ha condenado a la ruina, antes que un pacto con Vox, siempre prefiere un pacto con Sánchez, lo vimos el otro día todos en directo. Ya desde hace varias convocatorias electorales, todos los partidos han tenido que hacer pactos en un sentido o en otro. El PP esto lo tiene asumido, pero intentará firmar un pacto que no suponga un gobierno de coalición, sino más bien un pacto de programa. Mientras tanto, el gobernante Partido Socialista Obrero Español apela a una remontada en una campaña en la que Pedro Sánchez no ha perdido oportunidad para hablar de la posible alianza entre la derecha y la extrema derecha. Vamos a ganar las elecciones primero porque hemos hecho las cosas bien, en circunstancias muy adversas. Pero en segundo lugar, porque la sociedad española no va a permitir que le meta a usted y a Abascal en un túnel del tiempo tenebroso que nos va a llevar a no se sabe dónde.
El cuarto actor que corre esta contienda tiene apenas un año de vida. Se trata de Sumar, un proyecto político lanzado en julio del 2022 y que es liderado por la actual vicepresidenta y ministra del Trabajo del gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz. Pido el voto para seguir ganando derechos y también porque este voto vale doble. Sumar es la fuerza decisiva que hace posible el gobierno de coalición progresista. Yo me dirijo aquí a la juventud, a las mujeres españolas, que sigamos ganando derechos. Con todo esto, la carrera por el Palacio de la Moncloa está al rojo vivo y todo parece indicar que el próximo gobierno también será de coalición de partidos. Lo más posible es que efectivamente tanto el PSOE como el PP tengan que recurrir a negociar con sus partidos más próximos. Incluso tampoco se podría descartar que no haya factibilidad de poder aunar un gobierno y tengamos que ver elecciones en diciembre. Así, entonces, los partidos como Sumar y Vox tendrán un rol clave en las negociaciones que seguramente comenzarán la misma noche del 23 de julio. Seguramente Vox le pediría una serie de circunstancias en temas que ellos consideran que son imposiciones culturales de la izquierda. Seguramente Vox intentará llevarlos a un acuerdo al menos de programa con el PP. En cualquiera de los dos casos, el rol que va a tener es qué tan capaces son de ceder en su dureza, por así decir. Yo veo difícil que efectivamente cualquiera de las dos, ya sea coaliciones Sumar o Vox, puedan efectivamente avanzar con tanta plenitud en sus agendas propias. Dudas que comenzarán a resolverse en unas horas más en unas elecciones que ya miran con atención en el resto de Europa. Bien, ahí veíamos parte de los principales líderes, de los principales partidos en España a competir en estas elecciones generales. Hay que ver finalmente cuál es el partido que va a lograr entonces la mayor composición, la mayor cantidad de escaños con estos votos que vamos a ver a partir de mañana y que por supuesto que vamos a estar ahí informándoles con todo al respecto sobre aquellas elecciones. Hay que ver si es que Pedro Sánchez le resulta este llamado experimento, si es que logra una revancha finalmente tras esta debacle electoral de las elecciones. Mañana vamos a estar, por supuesto, con todos esos detalles, con entrevista también durante el día, cubriendo estas elecciones generales allá en España. Así es, con Francisco Moreno, justamente desde España, contándoles todos los detalles con respecto a estos comicios. Ahora vamos a cambiar de tema con las imágenes que vamos a ver ahora en pantalla, impresionante.